Bueno, muy bien. Entonces, teníamos para el día de hoy una tareita en donde era investigar la media, la mediana y la moda, que el concepto como tal y cómo hacíamos para escribir una conclusión. Si yo quiero escribir una conclusión de la media, ¿cómo hago para la media, la mediana y para la moda? Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y vamos a trabajar un ejercicio, pero vamos a trabajar, como vamos a ir trabajando a la par, datos no agrupados y datos agrupados para esas medidas de tendencia central. Entonces, el día de hoy vamos a empezar solamente con las medidas de datos no agrupados. ¿Listo? Bueno, entonces, Zaira, cuéntame, ¿qué encontraste de la media? Vale. De la media encontré que la media es el valor promedio de un conjunto de datos numéricos calculada como la suma del conjunto de valores dividida entre el número total de valores. Es una de las estadísticas más usadas porque representa el valor y la característica de la distribución de datos. Muy bien, perfecto. Amelie, cuéntame, ¿cómo hago yo para hacer una conclusión con respecto a la media? Pues dependiendo de los datos del ejercicio, Sí. nos dan una fórmula y pues de ahí se saca el promedio de los datos. Y ahí uno hace una conclusión. Bueno, dame un ejemplo para que Listo. yo entienda cómo es que es una conclusión para nombrar la media. Los datos que tú tengas, no importa, puede ser, por ejemplo, de la calificación de matemáticas, supongamos. Nosotros vamos a sacar vamos a sacar la media. ¿Cómo hago esa conclusión con respecto a eso? ¿Qué diría en ese caso? Yo creería, ¿puedo hablar? O, Sí, bueno, Zaira, dale. pues digamos, uno calcula el promedio para, digamos, las notas que tienen matemáticas. Muy Y bien. como que nos dan una serie de notas. Y entonces, pues, obviamente las sumamos y las dividimos en total. Y dependiendo del resultado que nos dé, podemos decir si pasamos la materia o no. O sea, si la aprobamos o no. Muy bien. Digamos, Listo, listo, perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo quiero calcular la media, estoy hablando del promedio, ¿cierto? Pero bueno, dependiendo, en algunas instituciones, el promedio es la suma de todos los datos dividido en la cantidad total, ¿cierto? Pero esa es la original. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, en nuestra institución, por ejemplo, la parte procedimental tiene un porcentaje, la parte parcial y la parte bimestral tienen otro porcentaje junto con la autoevaluación, ¿cierto? Entonces, aquí en este caso, lo único que en lo que yo tengo que hacer el promedio es en la parte procedimental, solamente. O sea, yo tengo 5 trabajos, por ejemplo, tengo 5 actividades que hemos hecho de clase o de tareas, entonces esas las sumo, las promedio, las divido en la cantidad total de datos y de ahí voy a sacar el promedio, ¿listo? ¿Por qué? Porque como tal, la parte parcial, bimestral y autoevaluación no pueden entrar ahí dentro del promedio, sino que ellas tienen una valoración diferente, ¿listo? ¿Qué es lo que yo quiero? Que ustedes entiendan que cuando nosotros vayamos a encontrar la media, ustedes en la conclusión me deben decir el promedio de los datos o el promedio de tal cosa o el promedio no sé, de los artículos comprados, el promedio de las notas, el promedio de, no sé, de la velocidad en la que iba. O sea, la palabra clave para yo nombrar la conclusión para la media es el promedio. El promedio de los datos tal es el número que nos vaya a resultar o nos vaya a dar. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo quiero que quede claro. Bueno, entonces ahora vamos con la mediana. Jorge, cuéntame, ¿qué encontraste de la mediana? Pues en la mediana, Ujú. la profesora. Hola, este no es el cuaderno, profesora, espérame, que me equivoqué. Mientras tanto, María Sánchez, Señora, profe. cuéntame, ¿qué encontraste de la mediana? Habilita tu cámara, por favor. Ya voy. Paula, también tu cámara, por favor.
Carlos, no lo veo. ¿Listo, María? Señora, Listo. ok. La mediana es un conjunto, es un valor que se encuentra a la mitad de los otros valores. Es decir, que al ordenar los números de menor a mayor, se encuentra justamente en media de los que están por arriba. Bueno, muy bien. Entonces, no solamente, o sea, sí, yo encuentro el 50%, decirlo de alguna forma es la mitad de los datos, el 50%. Pero cuando, o sea, no solamente es de la mitad hacia arriba, sino también de la mitad hacia abajo. O sea, es el 50% de los datos, o bien de la mitad hacia arriba, o bien de la mitad hacia abajo. ¿Listo? Carlos, regálame, ¿cómo hago yo para dar una conclusión para la mediana? ¿Cuál es el dato clave para yo colocar una conclusión en la mediana? ¿Qué debo decir? Profe, no sé. La situación te la puedes inventar, o sea, tú decides cómo quieras mencionar la situación. De cualquier caso. No, profe, si quieres le respondo otras cosas que me perdí a la mitad de la clase porque el internet se fue. Muchas gracias. Bueno, Isabela, entonces, cuéntame tú un ejemplo y cómo Creo puedo que mencionar solo encontré la uno. mediana. Pues, digamos, como la mediana es pues, del número central de un grupo de números, entonces, digamos, pues, se podría decir, digamos, Por ejemplo, en los datos de la edad. Digamos que la situación son la edad de los estudiantes de grado noveno A. Entonces, ¿cómo hago para mencionar la mediana? o sea, que el medio, no sé. El 50%. ¿Alguien sabe que quiera, digamos, participar? Y pues tal vez se puede decir Bueno, el, ¿y tu el cámara? dato Dana, tu cámara. Ya voy. Listo. Pues primero, para las edades de los alumnos, tenemos Sí. que tener todos los datos, los 17 datos, y tienen que haber, digamos, tiene que haber la misma cantidad de datos tanto a la derecha como a la izquierda para así encontrar el dato medio. Y Bueno, ese sería supongamos que la edad media de los estudiantes de noveno A es, no sé, 15 a 14. La mayoría tiene 14, 15 o 14, 13, 13, 14. Bueno, cumplidos antes de la cuarentena. bueno, entonces supongamos que 14 es la mediana. Entonces, ¿cómo haría para dar la conclusión, Dana? El 50% de los estudiantes del grado noveno A tienen una edad aproximada de 14 años O más. o más. O la otra que puede menos, ser ¿no? o menos. Muy bien. Entonces, normalmente en la mediana siempre vamos a dar dos conclusiones. Una que va a ser el 50% de los estudiantes, de la edad de los estudiantes de noveno A tienen 14 años o más, o tienen 14 años o menos. Tenemos que nombrar las dos conclusiones, ¿listo? Porque puede ser de la mitad hacia arriba o de la mitad hacia abajo. Entonces, por eso es necesario mencionar las dos conclusiones. Listo. Vamos con Laura. Laura, regálame, ¿qué encontraste de la moda? Laura Páez. Laura, bueno. Pues la moda es el dato que tiene mayor frecuencia. La moda no es única y puede ser ausente o no. Muy bien. Eso es lo de datos agrupados. Y en la de datos agrupados, para calcular la moda, tienes que ordenar los números que te dan y es el valor que más se repite. Bueno, muy bien. Laura Balaguer, ¿qué más encontraste de la moda? La moda es el valor que más se repite. La forma más sencilla de comprender este concepto es observando las tendencias con respecto a la industria de ropa, conocida también como tendencias de moda.
El color más usado es el estilo más visto durante una temporada. Se dice que está de moda ya que es comúnmente repetido en la sociedad. Por esta razón se define la moda, como mencionaremos antes, como el valor que más se repite. No se ve afectada por los factores extremos, no está definida de forma algebraica y se ve afectada por la designación de los métodos de los intervalos de clase. Perfecto, muy bien. Esa es la moda. Nosotros sabemos que la moda es lo que más tiene tendencia, ¿cierto? Por eso salió digamos que ese nombre. Entonces, que yo quiero encontrar la moda en una cantidad de datos, entonces es el valor que más esté repitiendo. ¿Listo? Jorge, ahora sí regálame, ¿cómo haría yo para hacer una conclusión de la moda con respecto a lo mismo, a la edad de los estudiantes del grado noveno A? Pues que la moda de la cantidad de datos se pone la porción. O sea, la moda, ¿cómo la daría? Espera. En el ejemplo de las edades, ustedes más o menos saben la edad de cada uno de ustedes, o sea, de todos sus compañeros. Entonces, tú me puedes decir cuál es la moda. O el dato, me imagino, me dicen que tienen edades de 13, de 14 y digamos de 15. Pues ¿Cuál sería sería la moda? como la moda pues de ese conjunto de datos estaría entre los 14 años o más o menos. No, o sea, ahí en ese caso, cuando tú vas a mencionar la moda, no puedes decir o más o menos, porque esa es una conclusión para la mediana. Tú en la moda, Es la que más se repite. exacto, tú solamente vas a decir la edad que más se repite en el grado noveno A es 14 años. Y listo. Lo importante es que cuando vayamos a mencionar la conclusión de la moda, digamos que es el valor que más se repite. ¿Listo? Listo. Para especificar. Sí, o sea, si yo nombro el valor que más se repite, entonces yo ahí ya estoy diciendo que es la moda, la estoy especificando. ¿Listo? Profe, y Dime. uno también puede decir la frecuencia que más se repite, o alguna cosa así. Sí, también, pero pues digamos que no es tan usual, o sea, como que queda mucho mejor si tú solamente dices, bueno, 5 es el dato que más se está repitiendo, o bueno, 5 es la edad, o 5 es la estatura, o 50 son los kilogramos, o el peso de una persona que más se repite. Es más como de esa Listo. forma, ¿listo? Bueno, entonces, el día de hoy dijimos que vamos a trabajar las medidas de tendencia central. Como tal, el título de, digamos que de estas medidas se llaman medidas descriptivas, ¿sí? ¿Por qué? Porque como vamos a hacer la descripción de cada una de ellas, cada una, por ejemplo, la media, la mediana y la moda nos están diciendo, digamos, qué valor tendría dentro de esos datos, ¿listo? ¿Qué representa esas medidas en los datos que vamos a tener en cuenta? Yo les decía al inicio de la clase que vamos a trabajar en datos no agrupados y datos agrupados. Vamos a ir trabajando a la par, ¿listo? Pero el día de hoy solamente vamos a trabajar con datos no agrupados, ¿listo? Entonces, escribimos como título conjuntos de datos no agrupados. Todos dejan su cámara prendida, por favor. Hay una persona que no se registró al entrar, me dice que es iPad 5. No sé quién será iPad 5. Aguanta. ¿Conjuntos de qué, profe? Perdón. Conjunto de datos no agrupados, como título. Recordemos que la clase anterior nosotros habíamos colocado medidas de tendencia central, ¿listo? ¿Por qué? Porque después vamos a revisar otras medidas que se llaman medidas de posición, ¿listo? Entonces, tenemos que tener antes de eso, ¿De datos agrupados o no agrupados? no agrupados. Entonces, lo que estamos trabajando son las medidas de tendencia central, ¿listo? Y vamos a trabajar el conjunto de datos no agrupados el día de hoy.
Bueno, ¿todos tienen la fórmula que se necesita para la media, la mediana y la moda? Sí. Sí, señora. Listo. Sin embargo, Yo no. Bueno, ya ahorita yo la voy a mostrar. Yo tampoco, profe. Bueno, yo ya ahorita la muestro y ustedes la van copiando para los que no la tienen, ¿listo? Porque pues de ahí vamos a partir para nuestro ejercicio. Entonces, espérenme un segundito, me conecto aquí por el celular para ver si les puedo mostrar. Profe, de casualidad, ¿tú sabes cómo hacer el rally? Sí, pregunten. Porque no entendemos nada. Se salió, creo. Es que se fue, creo que por el Ah, pero ahí celular. está. Bueno, Ah, ya entró. listo. Sí. No, es que estoy ahí, sino que voy a conectarme desde el celular para que ustedes puedan, por favor, ver las listas. ¿Todos ven ahí el cuadro, sí? ¿Se ve mi No. cuadro? Se cortó, se corta. ¿No se ve el cuadro, no? Uy, no se corta la voz. Corta mucho. Es que tienen que buscar, digamos, allá ustedes pueden ver quién está viendo o la persona que ustedes quieran observarnos. En donde dice Ángel, ahí está el cuadro, entonces denle clic encima para que vean solamente lo que está, o sea, a una sola persona, ¿sí? O sea, me dan exactamente. Que puedan ver lo que yo estoy mirando. Ustedes en su pantalla, en la parte de superior derecha, tienen unas sillitas, entonces hay una sección si quieren en los pequeños, quieren ver una sola persona, quieren ver en bajita, en forma lineal al celular, entonces dan clic encima. Mucho. Profe, vas teletransportándote. Yo, No se escucha. Está muy trabado. Bueno, ¿eh? Es lo que yo no, profe, no se te escucha. No, no se escucha, no se entiende nada. No, profe, la verdad no. ¿Me escuchan ahí? Sí, ya. Bueno, listo. Lo único que quiero que vean es la fórmula, pues para no tener que copiarla ahí en el tablero porque no se entiende, ¿listo? Entonces, bueno, van a copiar. Los que no tienen la fórmula van a copiar. La media está representada, entonces voy a mostrarles acá, en donde dice la media. ¿Listo? Dice que la media se va a representar con X barra, que es lo que yo tengo aquí, X barra. Eso es igual a la suma de los I igual a 1 hasta N, que menciona de esa forma. La suma de quiénes, de los X sub I y los divido entre N. Esa es la fórmula que nosotros vamos a trabajar el día de hoy. ¿Listo? La copiamos, por favor. ¿Cuál es la fórmula de la media? De la media. Vamos a copiar la media. Listo. Media es X barra, siempre la vamos a representar de la misma forma. Y decimos que es la sumatoria de los I igual a 1 hasta N, de los X sub I, dividido entre N. N es la cantidad total de datos.
¿Listo? La fórmula para la mediana, o sea, como tal la fórmula de la mediana, es ordenar, voy a colocarles acá. Se va a ver de forma diagonal. Entonces, leo. La mediana es ordenar los datos de menor a mayor. ¿Listo? Cuando yo tengo datos pares, vamos a tomar la posición central. ¿Sí? Entonces, primero, se deben ordenar los datos de menor a mayor. Profe, casi no se ve, o sea, Se ve muy borroso. Ahí se ve algo mejor. ¿Sí se ve? Yo les estoy dictando igual, ¿listo? Bueno, Entonces, para la mediana, ordenar los datos de menor a mayor. Que si los datos son impares, entonces se debe tomar la posición central. Si los datos son impares, se toma la posición central. Pero si los datos son pares, se toma la media aritmética de los valores centrales. Si el dato es par, se toma la media aritmética de los dos valores centrales. la profe se fue. No, ¿Listo? no sigue. No, Bueno, y para la moda, el valor de la variable que más se repite. La fórmula para la moda. Entonces vuelvo a repetir. La mediana, la fórmula que nosotros tenemos es x barra, que va a ser la suma de los i igual a 1 hasta n de los x sub i, y lo divido en n. La mediana es ordenar los datos, siempre se deben ordenar los datos de menor a mayor. Y luego miramos, si el dato es impar, tomamos la posición central. Pero si los datos son pares, se debe tomar la media aritmética de los dos valores centrales. O sea, cojo los dos valores centrales y los divido entre 2. ¿Listo? Esa es la forma cuando son datos pares. Y la moda es el valor de la variable que más se repite. ¿Listo? Bueno, entonces, escribimos ejercicio. Ejemplo, bueno, vamos a hacer un ejemplo y ahorita ustedes hacen el ejercicio. Ejemplo. Ejemplo. Dice, las notas calificadas, van escribiendo por favor. Las notas calificadas sobre 10. Las notas calificadas sobre 10 que obtuvieron 18 estudiantes, en el área de matemáticas son. Las notas calificadas sobre 10 que obtuvieron 18 estudiantes en el área de matemáticas son.
Voy a dictarle los datos, ya sabemos que son 18 datos, entonces por favor voy dictándolos despacio para que los vayan copiando, ¿listo? Si alguien se atrasa, ya sabe que por favor espera y al final yo vuelvo y menciono los datos para que no se confundan. Ya saben que los copian en fila, separados unos de otros, como son números decimales, entonces le van a hacer un punto para que no se confundan, ¿listo? Si quieren hacerle la separación entre dos números, pueden colocarlos por medio de un guión o separaditos solamente. Listo, iniciamos. 4.5. 3.8. 4.5. 4.9. 6.5. 7.8. 8.3. 9.0. 5,7. 8,5. 8,8. 6,9. 5,3. 7,0. 4,6. 7,5. 6,8 y 4,9. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a ir trabajando entre todos. Entonces, tengo todos los datos. Fíjense que la calificación normalmente para nosotros siempre va a ir hasta 5, ¿cierto? Pero aquí nos están diciendo que la calificación va a ir hasta 10. Ese dato solamente es algo que nos está informando, más no tiene que ver nada con los datos que nosotros tenemos. ¿Listo? Lo único que nosotros tenemos es la calificación de 18 estudiantes, que eso fue lo que vimos en el área de matemáticas. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, primero, escribamos el literal A. Encontrar la media aritmética en el punto A. ¿Listo? ¿Copiamos qué? Sí, vamos copiando, todos vamos copiando al tiempo. Sí, pero ¿qué colocamos, profe? A, calcular la media aritmética. Profe, una pregunta. Dime. ¿Tú sabes cómo se va a hacer lo del rally? ¿Para esta tarde? Sí. Ya ahorita me acuerdan y yo les cuento, ¿listo? Y si no, no nos alcanza el tiempo. No, sí, señora, acuerdan- porque me- estamos un poco... Me acuerdan ahorita al final, cuando ya vayan, yo les cuento rápidamente. Bueno, Bueno, si profe, se, me lle- parece. si se llega a desconectar, volvemos y nos conectamos, ¿listo? Para terminar la clase. Bueno, entonces primero vamos a calcular la media aritmética. Recuerden que esa media aritmética es la misma media, que a veces la encontramos como media aritmética o solo media. Para encontrar la media, ¿qué es lo que debemos hacer, Mariana, ya que estás ahí? Sumar todos los datos y dividirlos por, dividirlos por el número de datos que haya. ¿Y cuál es el número de datos? 18. Listo. Perdón. Sí, 18. Listo. Entonces vamos todos a hacer lo mismo. Con su calculadora van sumando los datos, suman el 4.5, el 3.8, el 4.5, todos los datos los suman, me dan la cantidad de cuánto dio la suma y luego lo dividen entre 18. ¿Listo? Escribimos X barra para dar el resultado. Profe, Dime. en total me dio 115.3. A mí me dio otra cosa.
Terrible ahí, profe. Ah, que revises. Esperemos a ver qué dice otra persona. A ver si sí o si no. Apóyenme. ¿Quién más encontró el valor? Me da 6,4. 6,4, sí. ¿La suma? Sí, No, ya el resultado. No, sí, no, el no. resultado. Primero la suma. 115 puntos. ¿Tres y pilla? Sí, 115,3. Ah, listo. Muy bien. Listo. Listo. Después de eso, entonces, el 115.3 lo vamos a dividir entre 18. ¿Cuánto les dio? 6,4. Listo. Ustedes se dan cuenta que, pues, el número que da, 6,4. muy bien, da 6.40, 55, etcétera, ¿cierto? Pero Sí. solamente basta con colocar después de la coma una cifra, ¿listo? 6.4 exactamente. Entonces, de una vez vamos a ir escribiendo la conclusión. ¿Cómo hago, Santiago, ya que está ahí? ¿Santiago Acevedo es? No, Santiago Chaparro. ¿Cómo hago para dar la conclusión de la media aritmética? ¿Cómo la colocarías tú? Profe, una pregunta rápida. Dime. Si el 6,4, o sea, si lo que le siguiera al 4 no fuera un 0, sino un número del 5 hacia arriba, ¿sí se puede aproximar? No lo aproximemos, tomemos el dato que está exactamente, ¿listo? O sea, si dice 6.45, por ejemplo, tomamos 6.4, ¿listo? Para no complicarnos, está bien. Listo, Santiago, necesito la conclusión para la media aritmética. Sería como... La mayoría de estudiantes sacaron 6,4. Si tú dices la mayoría, quieres decir que estás mencionando la conclusión para la moda. Sería el No. promedio de Muy bien, estudiantes. muy bien. Acuérdense que nosotros dijimos que la palabra clave para colocar la conclusión de la media es el promedio. Siempre. Yo voy a decir el promedio de tal cosa. Entonces, acá, ¿cómo me quedaría, Santiago? 6,4 es el promedio ¿De qué? de los estudiantes. ¿De qué? Tiene que ser completa la conclusión. Dana, ¿cómo crees que quedaría? El promedio de notas de los estudiantes fue 6,4. Pero de los estudiantes de qué materia, las notas de qué. El promedio de notas de matemáticas de los estudiantes fue 6,4. Eso, perfecto. Todos anótenla como dijo Dana. El promedio de las notas Repítela. de matemáticas, De los el estudiantes. promedio de las notas de matemáticas de los estudiantes, de los 18 estudiantes, fue 6.4. El promedio de las notas de matemáticas de los 18 estudiantes fue 6.4. Esa es la conclusión que yo tenía que mencionar. ¿Listo? Y así queda muy bien. Siempre debo primero mencionar el promedio de, y debe ser muy completa la información. ¿Listo? Vamos a ir, en este periodo vamos a ir mejorando las conclusiones. ¿Listo? Listo, vamos ahora con el B. El B es calcular la mediana. B, calcular la mediana. Para la mediana, lo primero que tenemos que hacer es ordenar los datos. Si yo no los ordeno, pues yo no voy a saber cuáles exactamente los dos valores de la mitad. ¿Listo? Entonces, cada uno va a ordenar sus datos.
Primer paso, ordenar datos. ¿Los datos se ordenan de menor a mayor o de mayor a menor? Menor a mayor. ¿Alguien ya tiene el orden?